Hoy, a candidatos, iré. Hoy, la afición del Barcelona tiene la mirada fija en un nombre, Szymon Marciniak. El árbitro polaco suena con fuerza para dirigir el partido de vuelta de semifinales de Champions entre el Inter y el Barça, y con él llegan las dudas, los fantasmas del pasado y la sospecha de favoritismo hacia el Real Madrid. ¿Casualidad, mera percepción o algo más profundo que puede condicionar una eliminatoria histórica? En un torneo donde el margen de error es mínimo, cualquier decisión puede marcar el camino a Múnich o dejarte fuera. Prepárate porque vamos a analizarlo todo sin pelos en la lengua. Aquí empieza De Zurda. ¿Peligro para el Barça? Esa es la pregunta que se están haciendo muchos hinchas azulgranas en estas horas previas a la designación oficial del árbitro para el partido de vuelta de semifinales de la Champions League. Y no es una inquietud menor, el nombre que más suena, y con fuerza desde Polonia, es el de Szymon Marciniak. Sí, el mismo que protagonizó una polémica mayúscula en los octavos de final. Marciniak, para quien no lo recuerde, fue el árbitro que anuló el penalti transformado por Julián Álvarez en la eliminatoria entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. El motivo, un supuesto doble toque en la ejecución, una decisión que generó debate, confusión y hasta indignación entre los colchoneros, pero sobre todo sembró dudas sobre su imparcialidad en partidos donde está involucrado el Madrid. Y claro, cuando el árbitro que podría dirigir al Barcelona en San Siro viene de protagonizar ese tipo de decisiones, es imposible que no salten las alarmas. No es solo una percepción de los aficionados. También, en los pasillos del club hay cierta inquietud. A día de hoy no hay confirmación oficial, pero si se concreta, el morbo está asegurado. ¿Estará el Barça en desventaja incluso antes de que ruede el balón? Marciniak no es un desconocido para el Barcelona. De hecho, sus antecedentes con el club catalán están lejos de ser alentadores. Fue el encargado de arbitrar dos partidos especialmente dolorosos para los culés, el 3-0 frente a la Juventus y el 4-0 ante el PSG. Casualidad, tal vez, pero el fútbol tiene memoria y los fantasmas del pasado pesan, sobre todo cuando se repiten ciertos nombres. Ahora, si ampliamos el foco, hay algo que preocupa aún más, la línea de decisiones que Marciniak ha tomado en partidos donde el Real Madrid está implicado. En la semifinal del año pasado, entre el Madrid y el Bayern, hubo una jugada clave en la que pitó un fuera de juego de forma muy temprana. El resultado, se anuló un gol que habría cambiado por completo la historia de la eliminatoria. El Bayern no se quedó callado, protestó formalmente ante la UEFA, aunque, como suele pasar, todo quedó en nada. Y pese a esa controversia, lejos de recibir un castigo, Marciniak siguió siendo designado para partidos importantes. ¿Por qué? Algunos lo ven como un premio encubierto, otros como una muestra de que la UEFA cierra filas alrededor de sus árbitros top, cueste lo que cueste. Si nos centramos solo en lo técnico, Marciniak es un árbitro de gran experiencia. Ha dirigido finales, partidos mundialistas y tiene un aplomo evidente en campo. Pero eso no borra sus errores ni apaga las sospechas, porque el problema no es si se equivoca, es a favor de quien se equivoca. Y en los últimos años, esas decisiones dudosas parecen favorecer repetidamente al mismo equipo, y cuando esa percepción se instala, es muy difícil borrarla. La afición del Barça, golpeada por varias eliminaciones traumáticas en Europa, no necesita más motivos para estar alerta. La posibilidad de que Marciniak dirija en San Siro no es solo una anécdota, es una preocupación legítima, sobre todo porque el margen de error en esta etapa del torneo es mínimo. Cualquier detalle puede decidir una final. El equipo de Hansi Flick sabe que tiene que hacer un partido perfecto, ya no basta con dominar el juego o crear más ocasiones. En estos partidos, cualquier fallo, incluso el más pequeño, puede costarte la temporada. Y si encima tienes que jugar con la sensación de que el árbitro podría inclinar la balanza, entonces la presión se multiplica. ¿Está preparado el Barça para eso? Desde Polonia, el medio Mexiki ha sido quien ha adelantado la posible designación. No es un rumor suelto, es una filtración que ha ganado fuerza en las últimas horas. Según ellos, Marciniak ya sabría que será el encargado del duelo. Si es así, sorprende el silencio de la UEFA. ¿Por qué no confirman ni desmienten? ¿Hay algo que ocultar? Son preguntas que flotan en el aire. La UEFA, como suele ocurrir, no se caracteriza por su transparencia. La designación de árbitros suele anunciarse a último momento, con poco margen para la reacción de clubes o aficionados. Pero en este caso, sería ingenuo pensar que no saben lo que implica poner a Marciniak en ese partido. No es una simple designación más, es una declaración de intenciones.
En el Metropolitano, la polémica del penalti de Julián Álvarez fue solo la punta del iceberg. La sensación fue que el VAR, lejos de ayudar a impartir justicia, se convirtió en una herramienta de confusión. Y con Marciniak al frente, esa sensación se acentuó, porque si algo necesita el fútbol moderno es credibilidad, y decisiones como esa la ponen en entredicho. Incluso dentro del equipo arbitral hubo movimientos. Tomasz Kwiatkowski, el polaco que acompañaba a Marciniak como VAR desde el Mundial de Qatar, ha sido relevado en sus últimas apariciones. Una forma sutil de asumir errores sin hacerlo público puede ser, pero el problema persiste, porque si el árbitro principal sigue teniendo protagonismo, las sospechas no desaparecen. La Champions League es el torneo más prestigioso a nivel de clubes. No puede permitirse este tipo de tensiones arbitrales. La sensación de justicia debe ser incuestionable, y si ya antes de pitar el inicio del partido hay dudas, algo está fallando. Por eso, lo que debería ser una fiesta del fútbol corre el riesgo de verse empañado por un nombre propio. Desde el punto de vista deportivo, el Barcelona llegará a este duelo con muchas expectativas. Tras una temporada de altibajos, llegar hacia semifinales ha sido un alivio para el proyecto de Flick, pero eso también hace que la presión sea aún mayor. La idea de que un árbitro polémico pueda condicionar el partido no hace más que aumentar esa tensión. Además, el Inter no es un rival cualquiera, es un equipo sólido, con experiencia y que sabe jugar este tipo de partidos. San Siro será una caldera y el Barcelona tendrá que resistir no solo al ambiente, sino a cualquier adversidad que se presente, incluyendo, claro, decisiones arbitrales dudosas. Y en este contexto, cada falta, cada penalti, cada fuera de juego será examinado con lupa. ¿Puede Marciniak resistir esa presión? ¿Puede demostrar que es imparcial, que está por encima de cualquier sospecha? Esa es la gran incógnita, porque una cosa es la experiencia y otra muy distinta es la credibilidad. En estos partidos no basta con tener un buen currículum, hace falta justicia, claridad y sobre todo sentido común, algo que muchos creen que le ha faltado últimamente. Los jugadores lo saben. Por eso no sería raro que veamos a los capitanes del Barça dialogando constantemente con el árbitro, intentando marcar territorio, poner presión, hacer ver que están atentos a todo. Es parte del juego psicológico, porque cuando se sospecha del árbitro, los pequeños gestos pueden cambiar dinámicas, y nadie quiere empezar el partido desde atrás. Hansi Flick, en sus ruedas de prensa, ha sido muy cuidadoso. No ha querido entrar en la polémica, pero es evidente que en privado no puede estar tranquilo. Él sabe lo que significa un arbitraje tendencioso en esta instancia, y sabe que si el árbitro tiene un mal día, todo su trabajo del año puede irse por la borda. Es el tipo de detalle que no puedes controlar y eso lo hace aún más peligroso. Marciniak, por su parte, no ha hecho declaraciones, se mantiene en silencio y eso, en cierto modo, aumenta el nerviosismo, porque cuando hay tanto ruido alrededor de una figura, un mínimo gesto puede ser malinterpretado. La mejor forma de defenderse sería con una actuación impecable, pero claro, primero hay que ver si finalmente es designado. Faltan pocas horas para la confirmación oficial y mientras tanto, el run-run sigue creciendo. En redes sociales, los aficionados del Barça ya han comenzado a expresar su malestar. Memes, videos, comparaciones, todo vale para manifestar esa mezcla de resignación y rabia que genera la posibilidad de ver a Marciniak otra vez en un partido decisivo. En conclusión, no se trata solo de un nombre en la hoja de partido, se trata de la sensación cada vez más extendida de que ciertos árbitros no deberían estar en determinados encuentros. El fútbol necesita limpieza y también necesita cuidar su espectáculo, porque si los focos se los lleva el árbitro en lugar de los jugadores, algo está funcionando mal y por eso, más allá de lo que ocurra en el campo, la figura de Marciniak será observada con lupa, no solo por los culés, sino por todos los que esperan que el fútbol se resuelva en la cancha, no en una cabina del VAR. El destino del Barça en esta Champions puede depender, en parte, de un silbato, y eso sinceramente debería preocuparnos a todos.